Muchas condolencias a las 21 familias de las víctimas del accidente de Paposa y también a todos los lesionados, todas las personas heridas. Nos acompaña en el estudio el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, don Pablo Gómez, quien además es prevencionista de riesgos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Esta imagen, Pablo, habla más que 1000 palabras y nos dice claramente cómo es el lugar del accidente. Esta es la cuesta Paposa, que une Antofagasta con Paposa, luego con Taltal. Comienza a 1500 metros sobre el nivel del mar y baja hasta llegar a cero, hasta llegar al Océano Pacífico. Y el lugar del accidente es el kilómetro 3. Es decir, esto tiene 21 kilómetros de extensión y en el kilómetro 3 se genera el accidente en esta curva, probablemente una de las más marcadas. ¿Qué te dice este contexto? Bueno, en general, lo importante, ¿no es cierto?, de la evaluación de accidentes en general o control de riesgo es que normalmente hay dimensiones que uno puede administrar para bajar el riesgo. Acá hay controles de ingeniería asociados a que la curva, ¿no es cierto?, tiene, si ustedes se fijan, tiene sistemas de contención que claramente fueron sobrepasados por el bus. Las barreras de Jersey. Tenemos el tema del control administrativo, o sea, el procedimiento. ¿Qué significa eso? Que pese a que a lo mejor la restricción de tránsito le puede dar una cierta velocidad, hay una velocidad propuesta desde el punto de vista de la seguridad que el conductor también debe respetar. Aquí hay una señalética antes de enfrentar la curva, que dice que los buses deben bajar su velocidad de 40 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora. Claro, e incluso si uno quiere ser mucho más conservador desde el punto de vista de seguridad, podría bajarla a 20 o bajar a 15, ¿ok? Va sumando factores. En general, el control de riesgo es una sumatoria de cosas. Tenemos el control de ingeniería, tenemos el tema de la velocidad, después el uso de freno. Ya va a depender de la tecnología del bus, si tiene retardador, si tiene freno motor, ¿no es cierto? Y además el uso de los frenos normales. La sumatoria de esas cosas te permite hacer un control de riesgo más eficiente. La investigación claramente dirá qué es lo que ocurrió acá. Acá puede haber de la mano un factor humano, claramente el viaje está partiendo, por ende el cansancio, esas cosas se van dejando necesariamente de lado en primera instancia. Claro. Pero el análisis total es que si el bus toma, ¿no es cierto?, por sobre la velocidad sugerida esa curva, sumando que un bus de 2 pisos, ¿no es cierto?, su estabilidad termina en el accidente. Pablo, el bus aquí ya no tenía capacidad de freno, o sea, ya no frenaba, y los pasajeros, los testimonios de Michael Castro indican que en esta zona y anterior a esto, los pasajeros le dicen al auxiliar y al chofer: hay olor a balata, ¿qué pasa? Y el auxiliar le dice: vamos sin freno, pónganse el cinturón de seguridad. Todo este trayecto ellos lo hicieron sabiendo que venían sin freno. Y aquí, por la barrera York Nueva York que está destruida, se ve como que el chofer intentó de alguna manera evitar la curva y volcar o chocar el bus contra el cerro o intentar buscar un camino alternativo, porque sabía que si la curva la tomaba iba a pasar de largo. Claro, uno puede ver, ¿no es cierto?, que las New Jersey ahí se quedaron dañadas en el costado, pero hay en algunas carreteras instalados sistemas de frenado de emergencia que son pendientes positivas, ¿no es cierto?, con arena que permiten sacar el camión o el bus, en este caso, de la ruta. En Santojosa, en Valparaíso hay una, por ejemplo, pero ahí ya es muy difícil, o sea, si tú te fijas tomando la curva, si él tiene la emergencia antes de enfrentar la curva, el resultado difícilmente, si no era un milagro, habría sido diferente. El alcalde de Taltal pide justamente que se construya algún tipo de pista de emergencia o de mitigación con estas pendientes positivas, cosa de que si el bus se queda sin freno, tenga hacia dónde tirarse. Aquí la verdad no tenían ninguna posibilidad de evitar el accidente. Por lo que se ve, no tenían ninguna otra opción de poder esquivar, ¿no es cierto?, la curva en velocidad, y bueno, tenemos el resultado que... A tu juicio, en base a tu experiencia, un bus de un piso a esa misma velocidad, en las mismas características, sin freno, ¿tenía alguna posibilidad de superar con éxito la curva? Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con las condiciones que generan la emergencia, y las condiciones son las mismas. ¿Ya? Lo que puede cambiar finalmente es el resultado, si es que no se va a volcar, pero difícil es controlar esa masa de peso que lleva el bus, ¿no es cierto?, con el sistema frenado principal disminuido. Yo diría que el resultado no necesariamente va a ser diferente. Pablo, una curiosidad que tengo yo, el bus cuando pasa la barrera,
¿Él viene rodando o viene en sus ruedas hasta volcar? O sea, por lo que se ve, ¿no es cierto?, en la imagen, si él tuviera algún volcamiento anterior, lo más probable es que habrían quedado restos del búho en ese sector. Acá se ve que él va pasando ya, y en la curva, a esta altura, ¿no es cierto?, él ya debe haber sufrido el primer volcamiento y empiezan a quedar restos del búho en el camino. Entonces es un rodado. Y eso lo hace mucho peor, me imagino. Sí, claramente. Va destruyendo toda la... En general, cuando nosotros tenemos accidentes que se pierde la estabilidad del vehículo, se genera un fenómeno además de eyección de las personas al interior por las ventanas. Si es que no logran contenerse adentro, y lo más probable es si no estaban con cinturones. Y viene una serie de cosas. O sea, el análisis de los accidentes siempre son multicausales. O sea, aquí no va a haber una cosa única. Claramente hay que preguntarse los que se salvaron, dónde venían con cinturón, y uno empieza a sacar un poco el molde de cuál es la posibilidad de éxito en accidentes graves como este. Lo que prima acá de parte del chofer es su experiencia, su criterio y el sentido común, o hay protocolos precisos para una infinidad de posibilidades de peligro, y eso es lo que había que hacer. O lo que pasa es que con la más absoluta ignorancia me da la impresión que si desde arriba comienza a acelerar y no frena, lo que yo haría, yo me iría contra el cerro. Porque el cerro me va a frenar, me va a subir un poco y se dará vuelta, pero no estoy todo haciendo lo correcto, pero tratar de seguir el camino, a lo que yo entiendo es que siga acelerando. Claro, o sea, yo diría, la respuesta a tu pregunta son todas las anteriores. O sea, aquí hay procedimiento y experiencia de la mano del uso de estos vehículos. Por algo ellos tienen licencia de conductores profesionales. O sea, no es que uno le pueda entregar un bus de estas características. Ayer yo veía las noticias de un conductor que decía, yo partí en el bus chiquitito, después pasé uno más grande y terminé manejando uno de 2 pisos. Pero todo eso tiene que ver con improvisación. O sea, puede ser que sea exitoso, pero a lo mejor puede haber muerto más gente si es que lo llevaba al cerro. Entonces no es una explicación técnica, sino que claramente en los momentos de crisis, si la persona tenía una experiencia y logró, como el avión que amarizó, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en el río Hudson, él fue exitoso. Entonces todos lo aplaudimos. Lo más probable es que si él hubiera fallado, le habrían dicho, pero ¿cómo se le ocurrió ahí si esa cuestión era totalmente imposible? Además que yo creo que apostó a que las barreras New Jersey lo iban a frenar. Claro, o sea, ahí y este es un camino conocido por ellos, pero también hay que ver la presión que significa estar viviendo esa situación, de sentir que viene el bus lleno, viene sin freno. Yo creo que aquí hay una sumatoria de eventos. Pero siempre no cree que uno traba con los cambios a la velocidad. Uno engancha antes. Sí, o sea, tienen varios mecanismos. Como yo les decía, los motores grandes tienen un sistema de retardador o freno motor que funciona muchas veces incluso soltando el acelerador, que ya tú ocupas casi el 75% de la fuerza del motor para frenar. Ya, después viene el tema del frenado estándar, ¿no es cierto?, con balata o pastilla, y después viene el tema de cambio. A ver, Connie, dale. Que tú hablabas que son como multifactoriales, ¿verdad? Siempre, o sea, los motivos de los accidentes. Entonces va a ser como muy difícil, ¿o no?, establecer si fue una falla mecánica de la máquina o una falla humana, porque finalmente yo creo que están todas muy entrelazadas, ¿o no? O sea, siempre los accidentes son multicausales, siempre. O sea, se habla de la teoría de alinear los hoyitos de un queso, porque es súper difícil que ocurra, pero sí se puede investigar, porque tú, por ejemplo, para descartar fallas mecánicas, el estado de los frenos finalmente igual se puede periciar, ¿ya? Y se puede ver cómo estuvo antes, cómo se hacen las mantenciones, si eran preventivas, si no eran mantenciones solo reparativas. El tema de la formación del conductor también se puede periciar con certificado de cuál fue el entrenamiento, el descanso, pero siempre hay un factor humano acá, hay un factor del comportamiento personal, Pablo, que también tiene que ser evaluado en estas personas, el estrés del trabajo, la mecánica de turno, etc. Mira la pregunta que te voy a hacer. Aún con la mejor asistencia mecánica en la fecha precisa y con un chequeo completo, ¿puede fallar aún así ese chequeo? O sea, se hizo con la mejor persona, de la manera más responsable, y aún así la turbina del avión falló. Sí, claro. Cuando tú haces mantenciones preventivas, lo que disminuye es la probabilidad de ocurrencia. Claro. Perfecto. Lo haces menos probable. Claro. ¿Ya? Pero no improbable. No garantizas nada. No improbable. O sea, lo hace efectivamente, el riesgo tiene 2 variables importantes, probabilidad y consecuencia. Cuando uno administra la probabilidad, que es toda
al área de prevención, lo que disminuye es la probabilidad de ocurrencia. O sea, es menos probable que ese bus se accidente, pero no está libre de un accidente porque le puede saltar una piedra filosa en el camino, cortó una manguera. O sea, hay imprevistos que pueden ocurrir. Y Pablo, no es lo mismo cambiar una pastilla de freno, por ejemplo, cuando termina su vida útil que cuando está sonando o crujiendo. O sea, uno es reparativo y el otro es preventivo. Claro, en general los vehículos tienen sus manuales de mantención que te indican cuál es el momento óptimo de cambiar. Entonces, acá todo eso es lo que hay que revisar, pero finalmente se pericia para descartar. Decir, ¿sabes qué? La empresa cumplía con las responsabilidades de mantenimiento, pero igual va a tener el accidente. O sea, el accidente igual en estas condiciones, con frenos en buen estado, ¿no es cierto? Sí. Si él logró tener otra falla asociada a que no pudo disminuir la velocidad, el accidente va a ser el mismo. Pablo, aquí hay algo que me llama la atención de esta curva, que no la alcanzo a ver y quizás tú me puedas ayudar. Yo encuentro que no tiene inclinación hacia adentro. Es decir, la curva debiese tener un cierto desnivel hacia el cerro, cosa de el peralte. Muchas gracias, Switch. Para poder ayudar a los automóviles. Bueno, eso lo tendría que determinar un perito en diseño de ingeniería de tránsito. ¿Cómo la ves tú? Yo la veo que es muy angosta, que es muy cerrada. La imagen no lo logra mostrar, pero claramente eso lo definieron cuando diseñaron la carretera. Y eso también es periciable. O sea, si hay un error de diseño, esto va a seguir pasando, aunque se cumplan todas las otras condiciones de seguridad. O sea, yo tengo una pregunta más, perdona. Yo recuerdo que era muy ventoso el lugar. Me quedó en la memoria eso. Y en un bus de 2 pisos es como llevar una vela arriba. En realidad es aconsejable que pasen buses de 2 pisos por ahí con ese viento. En general, normalmente lo que ocurre con el viento es que uno tiene que disminuir la velocidad porque los vehículos se empiezan a mover. Claro. Pasa a los camiones. Y el viento lo que puede provocar es el volcamiento. Ya, el volcamiento, pero yo diría en una zona más bien recta, donde se generen corrientes de aire. Claro. Ya, acá, si usted me pregunta, bajo mi experiencia, fundamentalmente tiene que ver con el diseño de la curva y la velocidad con que se enfrenta. O sea, y no deberían estar prohibidos. Un segundo, perdón, lo increíble es que esta pista, la B710, te ahorra 1 hora de viaje. Claro. Y es la alternativa. O sea, tú vas por la 5 Norte y te sales de la 5 Norte y te vienes por este desvío que tiene zonas de 30 kilómetros por hora, de 40 kilómetros por hora, y aún así te ahorras 1 hora. Claro. ¿Alguien respeta los 30 kilómetros por hora? ¿Alguien se va a 40 kilómetros por hora? Yo creo que nadie. O sea, por eso te decía que hay un tema pese a que puede estar todo bien, hay un tema humano detrás, o sea, de cumplir la norma. O sea, aquí, si nosotros todos paráramos en roja, no habrían accidentes, pero igual la gente de repente está distraída, está cansada. Entonces, hay factores humanos que también influyen en la accidentabilidad. Pero Pablo, siempre hemos hablado de lo malo que somos los chilenos para el tema de prevención, en cualquiera de sus formas. Entonces, un poco siguiendo la línea de la pregunta del inspector, acá no sería lo mejor es que este tipo de buses estuviera prohibido que hicieran esta ruta, porque es distinto a una ruta. Claro. Sí, o sea, imagínate, escuchábamos recién a un diputado con este proyecto de ley de sacar los de 2 pisos del mercado, pero por último hacerlos en rutas que no sean tan peligrosas como esta. Claro. Porque ahí tú ya tienes una prevención, porque sabes de que es más inestable, sabes que esta ruta es peligrosa. Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas no se van tomando? Cuando yo les mencionaba el tema del control de ingeniería como una medida de control de riesgo, hay dos visiones o parámetros anteriores. El primero es la eliminación. O sea, cuando tú ya determinas que efectivamente, y de hecho creo que Australia lo determinó así, y lo sacó de su oferta, ¿no es cierto?, de tránsito en viajes largos. La eliminación del riesgo es una medida de control, de hecho la más eficiente. O sea, pero yo te diría que si tú pones un bus estándar que tenga la misma problemática, lo más probable es que va a tener un accidente grave igual. Exacto. ¿Ya? Porque acá el bus de 2 pisos le agrega otros elementos que no están necesariamente asociados a este accidente, que es lo que le agrega la estabilidad. O sea, el centro de gravedad se sube por temas de no excederse en peso. Normalmente los segundos pisos no tienen necesariamente la resistencia estructural del primer piso. Ya, entonces se van sumando factores, además hay gente arriba. El primer piso normalmente tiene asientos que son más de lujo, por ende hay menos habitabilidad en la parte inferior que en la parte superior, concentran más personas arriba, entonces hay una serie de otros factores que en igualdad de condiciones hacen que un bus de 2 pisos, ¿no es cierto?, tenga una condición más grave, pero no evitas el accidente grave de base. Es como un riesgo innecesario en sí mismo. Exactamente, me gustaría que la gente se hiciese una idea clara de cómo es la curva que se da en el kilómetro 3 de este camino hacia Paposa. La imagen satelital o superior
muestra claramente la cantidad de curvas que trae este camino. Sí. En esta zona hacia esta zona está la ruta 5, ¿no? Tú empiezas a bajar hacia Paposa. Tenemos primera curva, la primera curva, segunda curva y una tercera curva en dirección hacia el Océano Pacífico. Entonces, mira los cerraques. Sí. Mira el nivel. Aquí terminó el bus. Aquí estaban las barreras New Jersey. Claro. Aquí venía el bus, aquí los pasajeros ya le venían diciendo que había olor a balata, sabían que venían sin frenos, venían a 95, 96 kilómetros por hora, y aquí el chofer golpea las barreras New Jersey y se vuelca hasta terminar en esta zona. Pero es que sí, porque la falla mecánica pasó justo en el peor lugar donde podía pasar. Claro. Que es lo más recto en el camino. Una cosa que me llama la atención y que tiene que ver con que este es el kilómetro 3 de un camino de 21 kilómetros. ¿Es normal que al tercer kilómetro se te corten los frenos? Corten entre comillas, ¿se te quede sin sistema de freno? Bueno, no hay una, como decíamos, no hay una lógica que va a ocurrir el accidente en las kilómetros iniciales o finales, ya, sino que aquí lo que uno puede decir es que es anormal que tan cerca, pero si tú te fijas en la trayectoria que él tiene que recorrer en bajada, ¿no es cierto?, con pendiente, ya es suficiente para poder generar un problema de sobrecalentamiento de freno si es que, ¿no es cierto?, falló el freno motor o el retardador, claro, o el enganche que haya podido hacer, ¿no es cierto?, a nivel de cambio. Es como bajar desde los Libertadores, claro, hacia los Andes sin enganchar. Y también entender que el proceso de motor es más grande. ¿Por qué detecta a esa altura el problema de los frenos? Porque comienza la bajada, obviamente, es una respuesta. Claro, o sea, yo diría que por lo que decían las personas, se dieron cuenta un lapso antes. Claro. Él venía con el problema antes de ya estar en esa bajada. Sí. El tema es qué haces después. Así esa es la problemática. Ya cuando estás con el problema ahí, ¿no es cierto?, ya no hay muchas más opciones, o sea, claro, excepto de tener estos sistemas de detención de emergencia que permiten una detención programada con arena o con otro tipo de dispositivo.